lo comentábamos antes de ir a la pausa comercial sobre este caso del hijo mayor de Angie Gibaja, que ha sido detenido en San Borja por presuntamente microcomercializar droga bajo la modalidad de delivery. Bueno, hemos visto cómo la actriz, la modelo, se ha visto involucrada en muchos escándalos y queremos hablar sobre este interesante tema, cómo el comportamiento de los padres puede o no influir en nuestros hijos, y es por eso que estamos con la doctora Victoria Ángeles. Ella es directora ejecutiva de la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental Noguchi, para hablar ampliamente sobre este tema. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dije bien su cargo. Sí. Largo. Gracias por la invitación. Sí. Realmente me parece una gran oportunidad, sobre todo porque al poder hablar de, digamos, un poco consecuencias de, también podríamos ir tocando factores de riesgo y que podríamos hacer prevención. Cuando nos comentabas ahorita de este caso, una persona que tiene un problema de adicción, una de las cosas que podría variar inmediatamente son los trastornos conductuales. Pero quiero señalar lo siguiente: es cierto que la personalidad y las características conductuales de la persona pueden cambiar por el consumo, llegando a mentir, a robar, estafar, vender drogas. Yo quiero señalar que a veces se confunde y dice, claro, es un psicópata, pero esta conducta es psicopática secundaria al consumo. Las personas que realmente... ¿Es una consecuencia? Es una consecuencia. Yo quiero marcar eso porque a veces he escuchado, ese drogadicto es un psicópata, y no. Yo en estos casi 30 años, psicópatas puros habré visto 3 o 4. El resto son personas que por la enfermedad adictiva van a cambiar su conducta por el consumo de drogas legales, alcohol, ilegales, o las no tóxicas, que ahora son todo lo que es juego. Pueden llegar a tener conductas de mentir, de robar, de estafar, de vender drogas, de prostituirse. Entonces son conductas que realmente, cuando la enfermedad está en plena efervescencia, trastoca pues todas las áreas de la persona, ¿no? Ahora, lo que queríamos un poco comentar, el comportamiento de los padres. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de Angie Gibaja la hemos visto inmersa en muchos escándalos, en muchas situaciones de consumo de alcohol y de drogas. Incluso ella misma ha aceptado que no puede hacer nada contra la adicción. Ha ingresado o ha tenido varios ingresos a estos centros de rehabilitación, pero lamentablemente, bueno, lo que se sabe es que no ha habido un resultado favorable. Esa conducta, este comportamiento a lo largo del tiempo, lo ha ido viendo su hijo mientras que iba creciendo. Así es. ¿Eso influye de alguna forma? Definitivamente. Para que una persona, digamos, tenga la enfermedad, porque es una enfermedad de la adicción, y ojo que tiene tratamiento. Hay una rehabilitación total. No es una enfermedad mortal. Puede ser mortal en el exceso que pueda tener la persona. Claro, en el sentido de que no hay una cura. Así es. Incurable, para nosotros. Sí, es como la diabetes, como la hipertensión, hay que controlar la enfermedad. Pero lo importante es que la persona pueda hacer conciencia de enfermedad, y no es tan fácil. A veces pasan meses o años. Lo que quería comentar es que hay factores causales o factores de riesgo. Y una de las primeras áreas es a nivel de familia. La única adicción, digamos, que está comprobada ya genéticamente es el alcoholismo. Una persona alcohólica, ya los estudios de genetistas, ¿no?, de nosotros, han demostrado que hay hasta cromosomas. Entonces, o sea, es más probable alcohólico, el riesgo que tiene 60-70% de ser alcohólico. Así. Solo en el alcohol. En las otras drogas están en estudio y todavía no podríamos hablar de eso. Pero uno de los primeros factores de riesgo causales es la familia. En primer lugar, por ejemplo, cuando no hay comunicación o hay una comunicación inadecuada. Entonces, este es uno de los factores que hemos encontrado a lo largo de este tiempo. Luego, cuando no hay una unión familiar, cuando no hay una cohesión familiar, o cuando en la familia cada uno hace lo que quiere. Es una familia disfuncional. Disfuncional, separaciones, divorcios. Las reglas de conducta no están establecidas, los límites. No hay normas. Así es. La autoridad está en dos polos opuestos, o mucho autoritarismo o mucha permisividad. Esos extremos son factores de riesgo causales dentro del área familiar. Pero también quiero aclarar lo siguiente. Es cierto, en familias disfuncionales se ve mucho de esto, pero no significa que en una familia funcional y adecuadamente puede haber, porque hay otros factores que pueden involucrar a la persona y volverse adicta, ¿no? Quería señalar porque
A veces No al hablar, solamente así los es, las drogadictos o separaciones, alcohólicos vienen de familias disfuncionales. así es que siempre se habla, se ¿Y separaron, qué se otros divorciaron. factores en ese caso tendrían que tomarse en Ok, cuenta? primero es familia. Todo lo que pueda ser familia, violencia familiar, física, psicológica, maltrato, todo eso es a nivel de familia. Esa es un área. La otra área que se considera es la parte individual. Y ahí quiero señalar uno de los diagnósticos que lamentablemente estamos encontrando en la gran mayoría de adictos, que es, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención. Este es un trastorno hereditario y si la persona lo tiene, lo que hemos visto es que son los niños hiperactivos. ¿Un trastorno conductual? Es un problema neurológico. Ah, ok. Y entonces cuando se detecta un niño hiperactivo, lo importante de los padres y de profesores es que se puede identificar este cuadro para hacer tratamiento. Porque hay terapias. Lo que sabemos, por ejemplo, es que si los niños que tienen el trastorno de déficit de atención reciben tratamiento, su riesgo de volverse adicto es menor que aquel que no ha recibido tratamiento para esta patología. Al hablar de tratamiento, ¿las terapias incluyen la medicación o no necesariamente, dependiendo del caso? No, sí hay medicación para este trastorno. Ah, ok. Eso lo ven los pediatras, Ajá. ¿no? Porque realmente el trastorno de déficit de atención empieza desde que el niño nace. Y es importante porque muchas veces los padres de familia como que se resisten a que nuestros hijos sean medicados en estos casos. Claro, y este trastorno es algo hereditario y no tiene nada que ver con la adicción. Entonces hay que identificar eso. Otras cosas a nivel personal pueden ser los trastornos de personalidad, ¿no? Y eso Como por ejemplo. Por ejemplo, una persona, en damas, la personalidad histriónica, que quiere llamar la atención, entonces yo tomo, yo fumo, yo jalo, yo me lanzo, ¿no? La llamada de atención. Las personalidades dependientes, estas personalidades que son fácilmente llevadas por el grupo. Si es un grupo positivo, bienvenido, pero si es un grupo negativo, se va a dejar llevar. Vemos ahí las drogas, el exceso de alcohol. Así es, ¿no? Y lo otro es la personalidad ansiosa. Esta es otra cosa que quiero comentar porque la ansiedad nace con la persona. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Hay chicos o chicas que son tan ansiosas, no hacen o no quieren ir a grupos porque sienten que se van a poner colorados, van a tartamudear o que sudan. Entonces, no. Y de repente por ahí nos falta alguien que le dice, oye, hay un quino, ¿no? Quinceañero. No voy, vamos, yo te voy a decir cómo. Y de repente le da un vasito de Coca-Cola. Pero la Coca-Cola ya tiene pues un poco de alcohol. Y el alcohol, como sabemos al inicio, puede relajar al inicio. Después no, porque es un depresor. Entonces la persona con ese efecto que le hace sentirse mejor, se va a las reuniones. Y que puede enfrentar esa situación de y con todos sus pares, ¿no? Así es. El problema es que esto se hace un uso continuo. Un hábito. Luego, ese hábito adicción. se hace un consumo perjudicial y luego se llega a la dependencia. No todos, pero este es un factor de riesgo tremendo, estos trastornos de personalidad. Ahora, en este caso, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer como padre o madre al ver a nuestro hijo? Bueno, que vemos además que tiene ese perfil, ¿no? De una conducta ansiosa. Está pues justamente en esta etapa que es complicada, la de la adolescencia, la de los quinceañeros, los nuevos amigos. Cuando me preguntabas qué otros factores de riesgo a nivel personal estábamos hablando, son las características de personalidad, lo que estás mencionando con respecto a poder cumplir las 10 tareas de la evolución de adolescencia. Son 10 tareas en las cuales, por ejemplo, la persona que está en el nido con el papá, la mamá, de repente al primer año ya lo dejan solo. Lo que sufre, ¿no? De poder adaptarse a estar sin mamá, sin papá. Luego que va desarrollándose y empiezan a aparecer los caracteres sexuales. Y si no le explicaron, se asusta, pregunta, ¿qué es esto? O sea, la etapa de la adolescencia es un factor de riesgo. Si es que no tiene un buen apoyo, si es que no tiene una buena orientación, si es que los padres no conversan con lo que viene, ¿no? En la dama, en la menstruación, en los varoncitos, va apareciendo el crecimiento de vello pubiano, genitales. Entonces, la comunicación es importante en el área personal. La otra área de riesgo o causal, estábamos comentando, familiar, personal, ahora social. Nosotros somos muy pasivos y permisivos con el consumo de drogas. Llámese alcohol, tabaco. Claro, porque el alcohol es una droga. Así es, legal, pero es droga. O en las conductas adictivas, llámese casinos, tragamonedas. O sea, como sociedad somos pasivos y permisivos. Y muchas veces decimos, ¿no? Un comentario a propósito de esta permisividad.
un vasito no le va a hacer daño. Es mejor que tome con nosotros a que tomen con sus Fuera. amigos y no sabemos pues cuál va a ser su reacción. Así es, o que se drogue. Así es. ¿No? Porque ven como que la droga y sin embargo hay personas con problemas de alcohol que pueden tener consecuencias muy severas, ¿no? Entonces, es que no todo el que prueba, también quiero decir algo, es por ejemplo, hay gente que va al tragamoneda, al casino a distraerse, pero hay que tener la vulnerabilidad. No todo el mundo se va a volver adicto, no todo el que prueba pues un vaso de alcohol se va a volver adicto, o Pero cigarro. algunos se enganchan, ¿no? Es un tema, eso... Pero son las características que estamos mencionando, ¿no? Familiar, personal, por ejemplo, una persona ansiosa, el papá autoritario, no sabe qué hacer y se va al parquecito y ve que unos chicos están alegres, felices, con el vasito o con un cigarrito. Entonces, por ahí entra marihuana, se relajan, o el alcohol, se relajan. ¿Te das cuenta cómo estos factores van juntándose? Lo otro, que es el fácil acceso. El fácil acceso a las drogas legales o ilegales lo tenemos así abiertamente en todos los sitios. Luego viene la parte hereditaria que le hemos hablado del alcohol. Luego la parte biológica. A 70%, bastante alto. Y la parte biológica es el déficit de atención. Esta característica, este cuadro psiquiátrico, lo que quería señalar con esto es que algunas personas con trastornos, tipo trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, una depresión, pueden llegar al consumo y esto ser un desencadenante para hacer una adicción. No ahora, todos. Claro, no se puede generalizar, pero en todo caso, doctora Ángeles, si uno tiene en un hogar unos padres que consumen drogas, el alcohol, otro Tabaco. tipo el tabaco, ¿se puede romper este círculo? ¿Se puede hacer algo para que los hijos, como se dice, sigan por otro camino, escojan otro rumbo? Lo que pasa que creo que nos corresponde a todos. Como sociedad. Como sociedad, ser personas que van a hacer la prevención. Y ahí que se necesita la comunicación, la información. Lo único que se ha logrado en la televisión, por ejemplo, es lo del tabaco. Lo único que no. Pero en alcohol, por ejemplo, la producción, los réclames con el consumo de alcohol que nos hace... Promueven además el consumo de alcohol, se generan estereotipos. Pero si hay información y cuidado de padres, obviamente uno puede prevenir. La prevención es responsabilidad de todos. Eso es algo que a veces como que el psiquiatra tiene que ver. El psiquiatra tiene que entrar a tallar cuando ya hay un problema de salud mental. Pero la salud mental en general nos corresponde a todititos, cuidar nuestra salud mental. Eso es muy importante, Eso ¿no? Una responsabilidad que debe asumirse no solamente desde las autoridades, generando las políticas necesarias, sino también desde el hogar, desde la persona. En algún momento, y quiero mencionarlo, me pareció una experiencia increíble la que yo tuve con Mincetur. Hicimos prevención en todos los colegios de todo el Perú para evitar las máquinas chinitas. Ellos han trabajado mucho, se eliminó muchas de estas. Incluso yo me acuerdo que ellos presentaban una imagen donde había como 200 y todas las estaban destrozando. Así y los es, chicos de colegio decían... La campaña. Decían, ¿cómo? ¿Por qué ¿Ahora dónde me divierto? ¿Ahora dónde me divierto? Entonces, por ejemplo, ese tipo de actitudes, de conductas preventivas podemos hacerlo y debiéramos hacerlo todos, involucrarnos todos en lo que es el aspecto preventivo. Porque realmente muchas veces es ya muy tarde, cuando uno quiere... Cuando ya está la enfermedad y no es tan fácil el abordaje de las adicciones, es un tiempo largo. No es que yo te veo un mes y ya te curé, es un proceso de 4 o 5 años que tenemos nosotros como Es curable, pero... es rehabilitable, totalmente. Claro, porque y el proceso es lento y además que uno tiene que estar detrás. Porque imagínate, si decimos 5 años, ya, 5 años no consumo, 5 años de no consumo de alcohol, entonces ¿qué hago? Una fiesta... Me voy a festejar, cae de nuevo. Porque las neuronas, la parte biológica ya está, hay huella biológica que tienen los adictos, entonces el riesgo es que vuelva, ¿no?, a volver al patrón de consumo por el cual buscó ayuda. Ese es el riesgo. La responsabilidad de los padres, ¿no? Sí. A veces no toman en serio y dicen, ¿qué le va a pasar? Pues como le decía, ¿no?, con un vasito de cerveza, puede pasar mucho. Uno es más sensible, otros no. Esas son las características personales. Y uno no sabe cómo son nuestros hijos, por dónde va a ir. Muchísimas gracias, doctora Ángeles. No, gracias a ustedes. Por estar con nosotros en nuestro bloque Más Salud. Seguramente la vamos a invitar en otra oportunidad porque hay muchos temas para poder conversar con usted. 2:51, de esta manera cerramos nuestro bloque Más Salud.